Pues bueno, sean bienvenidos todos a esta presentación del podcast académico divulgativo. El objetivo de esta actividad es analizar y comunicar en formato de podcast académico los hallazgos principales y los datos de la encuesta presentados en el capítulo del país, Democracia en Ecuador, construcción inacabada e imaginada del libro Expectativas, valoraciones y concepciones de los líderes sociales sobre la democracia en América Latina, a partir de una entrevista con el autor. Marco López Paredes, quien es profesor universitario e investigador especializado en ecología de los medios y sociedades digitales. Es director del Observatorio de Comunicación ODECOM de la Pontífica Universidad Católica del Ecuador, donde lidera investigaciones sobre tecnología, cultura y comunicación. Desarrolló el concepto de ultramediación, que explora las transformaciones en las prácticas comunicativas contemporáneas. Su enfoque académico promueve una comprensión crítica e interdisciplinaria de los entornos digitales a través de la docencia y la producción de conocimiento aplicado. Entonces, si me permite, doctor, voy a continuar, le voy a hacer una serie de preguntas, si me pudiera apoyar contestándolas pues desde su experiencia, desde su conocimiento. Perfecto, sí, con mucho gusto, Jonathan. Perfecto. La primera pregunta sería, en el capítulo de libros de la democracia en Ecuador, ¿a qué se refiere con que la democracia en Ecuador es una democracia imaginada? Ocurre lo siguiente, hay que entender que la construcción de lo que se desarrolla en este análisis del capítulo del libro que has mencionado, hay dos elementos muy importantes, la idea de una construcción inacabada y la otra imaginada, ¿no? Desde el imaginario social. En este sentido, hay que entender que el Ecuador fundamentalmente en los últimos años ha tenido gobiernos de tintes claramente populistas, basados en la idea o en la encarnación del ideal democrático, es decir, que a partir de una candidatura específica y alrededor de dádivas llegan al poder, pero no necesariamente hay una estructura de participación política o una idea de concepción política o ideales políticos alrededor de quienes llegan luego a ocupar una plaza dentro de lo que se denomina el gobierno. En los últimos casi 30 años, el Ecuador lo que ha visto alrededor de estos gobiernos es un populismo puro, es decir, un gobierno planteado a través de ofertas y demandas que no plantean una idea de izquierda, derecha o de centro. Aunque los propios políticos se definan de una u otra tendencia, no son así en la práctica política, ¿no? ¿Qué es lo que se espera? Entonces, desde ese concepto, la idea del imaginario resulta interesante, porque pese a que tenemos gobiernos de tinte autoritario, de tinte o de carácter totalitario, lo que hemos visto es que también resguardan alrededor de la idea o del hecho de la elección que la ciudadanía sigue eligiendo. Pero hemos visto en los últimos años con los casos conocidos en este país que inclusive ha habido artimañas a través de los órganos electorales para permanecer en el poder. Claro, entiendo. En el capítulo menciona que Ecuador es uno de los países más violentos de la región. ¿Cómo considera que esto afecta a la cultura política? De hecho, al momento de la escritura del artículo, en los índices de análisis internacional, el Ecuador aparecía entre los países más violentos, de hecho, porque el Ecuador se transformó en un país de paso del narcotráfico y en un país que sobre todo se vuelve violento a través de la narcoconstrucción política, que es lo que se ha podido definir. ¿Qué implica esto? Implica que las estructuras delictivas ya no estaban presentes solamente en hechos delictivos civiles, sino que también estaban incrustados en política y también en los elementos de fuerza del Estado, es decir, las fuerzas militares y las fuerzas policiales. Lo que se pudo mirar a través de las investigaciones que se han desarrollado es que el Ecuador forma parte incluso del famoso ciclo del narcotráfico mexicano, ¿no? Que se ve que está sobre todo presente en toda la costa y que al Ecuador por la posición geopolítica también les interesó llevarlo allá. Es un proceso que se habla que ha tenido un desarrollo de más de 15 años hasta terminar en donde estamos. ¿Qué implica esto para las democracias? Significa que también, y es lo que se ha visto en los últimos años, Jonathan, estas estructuras delictivas han tenido la capacidad de incursionar en el ambiente de la gestión pública. Es decir,
están en organismos de desarrollo social, pero también están en organismos de decisión de justicia y en organismos de decisión política. En los últimos 3 años, sobre todo, hay grandes escándalos alrededor de narcojueces, narcoabogados. Bueno, es toda una estructura que implantó sus tentáculos alrededor del negocio del narcotráfico. Entonces, ¿cómo afecta esto a la democracia y a la propia idea de ciudadanía? Es esto, someter una ciudadanía a la violencia y a través de la violencia y el miedo inclusive presionar para el voto de uno u otro candidato. Llegamos a tener un nivel tal de presión de estas narcoestructuras que en las últimas elecciones, en las dos últimas, se ha impedido, por ejemplo, el ingreso o uso de dispositivos móviles porque se evidenciaba que a la ciudadanía y a ciertas poblaciones que están en estos márgenes de riesgo les presionaban a votar por una u otra persona, inclusive tomando una fotografía de por quién estaban votando, para no ser objeto de maltrato, de asesinatos, de sicariatos y otras cosas. Entonces, fíjate que cuando hablamos de delincuencia y democracia, no están tan lejos como uno creía, sino que más bien hay una participación incluso muy nociva alrededor de estas estructuras cuando logran sobre todo involucrarse en estos otros niveles de gestión alrededor de lo que implica la narcodelincuencia. Y yo sí quiero rayar mucho en esto, es narcodelincuencia, no solamente es delincuencia. Muy bien, esto me conecta con la siguiente pregunta, basada en los resultados de la encuesta de los líderes sociales. Le preguntaré, los datos muestran que el 83.3% de los líderes percibe una alta influencia del crimen organizado en las elecciones. Ante asesinatos como el de Fernando Villavicencio, ¿usted cree que en Ecuador las redes criminales tienen mayor poder de toma de decisiones que el Estado, o las redes criminales están subordinadas ante ciertos actores del Estado? Creo que es lo primero. O sea, de hecho, como te decía, y un poco retomando esta discusión, el Estado está sometido ante la delincuencia. En los últimos años y a partir del hecho de Fernando Villavicencio que tú mencionas hace ya varios años atrás, ocurrió que luego el candidato que ganó las elecciones, que es el actual presidente, tomó o trató de tomar decisiones un poco más drásticas alrededor de la injerencia de los grupos organizados en la gestión política. Y de ahí en más es que han salido todos estos otros escándalos que yo te comentaba, que se han visto narcojueces, narcopolíticos. Es una estructura terrible que uno no pensaría que exista, pero que inclusive en las Fuerzas Armadas y en la policía también están presentes. Entonces, el resultado que nosotros vemos alrededor de la aplicación de la encuesta, este 83% de apreciación sobre que la delincuencia efectivamente está tomando la democracia o los organismos de gestión electoral, en algún momento llegó a ser verdad cuando el estudio se planteó así. No te puedo decir ahora si la percepción es la misma, porque en estos últimos 2 años, sobre todo, ha habido una gestión muy fuerte del Estado para tratar de controlar y de limpiar estas estructuras. No sé hasta dónde se ha logrado en este momento, pero la percepción, sin lugar a duda, seguía siendo lesiva en el momento en que hicimos el estudio. Y los datos lo que nos mostraban a través de los líderes es eso, por lo que te decía, la gente incluso llegaba a ser presionada en ciertas poblaciones para presionar por X candidato y además dar evidencia de que así fue el voto para que no sean sometidos a la delincuencia o incluso asesinados. Claro, una situación bastante grave en México. Lo que nos sucede es que hay una línea difusa en cuanto no se sabe si la narcodelincuencia está por encima del Estado o es el Estado quien tiene tratos con la narcodelincuencia, pues para operar. Pero por eso me interesó mucho hacerle esta pregunta. De igual manera voy a pasar a la siguiente. Em, en cuanto a los resultados de la encuesta, un 91.7% de los participantes considera urgente o muy urgente resolver la desigualdad social. ¿Usted cree que es posible consolidar una democracia en Ecuador si sigue funcionando como una poliarquía desigual, en donde el acceso real al poder está condicionado por el capital económico? Yo creo que es una pregunta fabulosa, Jonathan. En realidad, cuando nosotros vimos los resultados de la encuesta en este sentido, eh, vimos en realidad una radiografía de cómo el Estado está polarizado, el Estado entendido desde lo civil, ¿no?
cómo está polarizado en función de las clases y los quintiles más pobres y más necesitados frente a los quintiles de la clase media o acomodada. Porque Ecuador es un país pequeño en su forma, en su territorio, pero tiene grandes polarizaciones y contrastes de vida dentro de las propias capas urbanas. Entonces, los temas de inequidad, de desigualdad, definitivamente lesionan la concepción de democracia, porque lo que pasa es que las poliarquías lo que ocurre o lo que determinan posteriormente es un resentimiento de cierta población frente a la posibilidad de tener cierto tipo de gobiernos. No se entienda como de derecha o basados en un sistema democrático abierto, sino más bien se malentiende la concepción de un modelo basado en el capital, que es lo que comúnmente ocurre. O sea, se tiende a pensar que el capitalismo desde un concepto punitivo y se piensa en un socialismo basado más bien en un concepto de un mejor trato, de una lucha por la igualdad o la equidad. Esos son grandes problemas que en realidad la gran parte de Latinoamérica ha tenido, pero hemos visto el resultado de los gobiernos de los últimos 25 años alrededor de los tres continentes en nuestra parte, perdón, de las tres formas del continente, que es Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Lo que nosotros podemos ver es que quienes fuimos por cierto momento de la historia por líneas de gobiernos con tintes de izquierda, entre comillas, hemos tenido más bien resultados opuestos a lo que se pensaría, con mejores índices de igualdad, un mejor código de Gini en función de acceso a ciertos beneficios y cierta cobertura del Estado. Y lo que hemos visto es que el resultado más bien ha sido todo lo contrario. Este tipo de gobiernos tienden a favorecer a núcleos específicos económicos o de poder y la sociedad sigue siendo la misma. Entonces, lo que nos muestra este resultado es justamente eso. La gente tiene un cierto desencanto con la concepción democrática actual en cómo está estructurada, pero tampoco mira en un futuro cercano una mejor proyección basada en los políticos. Entonces viene la gran pregunta y por eso el capítulo se denomina como tú lo has mencionado, ¿no? La idea de una democracia inacabada e imaginada, porque es eso, hay una imaginación de que vivimos en democracia en el Ecuador, pero nadie puede determinar que hay una democracia efectiva, es decir, que a través del voto mejoras tus condiciones, que tienes una participación, que tienes un valor de elegir y ser elegido, sino que más bien siempre se piensa en el Ecuador que los contextos de política están dados o determinados para ciertos grupos de la población que tienen dinero para ser candidatos, pero que además tienen la capacidad económica para estar en el poder. Siempre se asocia estos dos sentidos, ¿no? Es una dicotomía muy interesante que se plantea desde la construcción social ecuatoriana frente a democracia y poder. Claro. Y, por ejemplo, ¿qué reformas diría usted que son necesarias para reconstruir esta democracia en Ecuador desde sus bases? Yo creo que algo que hemos venido discutiendo hace tiempo es una reforma profunda al código de la democracia en el Ecuador. En el Ecuador hay un código de la democracia, pero este termina actualmente favoreciendo a cierto tipo de actores y hay grupos de población no representados. Yo creo que una reforma al Código de la Democracia es importante en ese sentido. Y luego, en un sentido más profundo y más a largo aliento, yo creo que el Ecuador debería volver a tener escuela política, es decir, que alguien se defina de izquierda bajo una ideología clara, firme y desarrollada, o de derecha bajo el mismo concepto, o de centro también. El problema, como yo te decía, es que desde hace más de 25 años el Ecuador perdió el norte de la formación ideológica. Entonces, los candidatos que tenemos en el Ecuador actualmente son candidatos de oferta y demanda o basados en populismo, como te decía al inicio, que no tienen una formación ideológica. Todos los últimos presidentes de este país no han tenido formación clara o específica alrededor de ideología política y que después se lleva a la práctica en el gobierno. En el gobierno de Correa, que fue lo más cercano a la izquierda, entre comillas, que existía, bajo la línea del socialismo del siglo XXI, ocurrió lo contrario. Todo el mundo pensaba que iba a ser un gobierno de progresismo y demás, pero era un gobierno muy cerrado y un gobierno que mandaba callar a la prensa, que coartaba libertades, que se estructuró casi casi de una forma totalitaria como gobierno. Y por eso es que la gente al final terminó moviéndose hacia otros contextos, porque no vio reflejar esa voluntad de un gobierno social, que es lo que se pensaba.
Entonces, yo creo que el fundamental problema que existe alrededor de la política en el Ecuador y el concepto desde la ciudadanía hacia la democracia es la falta de formación ideológica. Yo creo que eso es muy importante porque además nos mueve en función de lo que buscamos a través del voto. Un gobierno con una gestión específica y marcada en un sentido o en un norte determinado alrededor de lo que la ideología promueve. Y ahí tenemos un estudio de prospectiva latinoamericana que un poco nos da lo mismo en Norteamérica y Centroamérica. Nos hemos vuelto más de tintes polarizados que de definiciones democráticas. Somos sociedades que vamos perdiendo la estructura ideológica de la política y empezamos a votar por estos gobiernos de oferta y demanda, ¿no? El que más nos ofrece es el que más se lleva los votos. Claro, muchas veces se menciona que el pueblo tiene el gobierno que se merece. Yo por eso creo que para tener una democracia fuerte se necesita también de instituciones educativas bastante fortalecidas, eficientes. ¿Qué tanto, cómo ve el papel de la educación para el fortalecimiento de las democracias en América Latina? De hecho, es importantísimo. Yo no sé si hay un efecto a propósito de ciertos políticos que han limitado el acceso a la educación política. Si tú te fijas, Jonathan, en los últimos 50 años en todo el espectro en el mundo, se ha ido perdiendo la formación política. O sea, de hecho, ya no tenemos candidatos de partidos con formación sólida, ¿no? Sino que lo que tenemos son gobiernos casi en todo sentido de tinte populista tanto de izquierdas como de derechas, en donde todavía existen estas posiciones. Y yo creo a veces, tiendo a pensar mal y creo que a propósito nos quitaron a los ciudadanos la idea o la condición de la cívica dentro de la formación del bachillerato, de la escuela o del colegio en ciertas regiones, que es donde nosotros como jóvenes nos formaban dentro de la ideología, explicándonos qué es cada una de estas y uno luego iba también decidiendo hacia qué lado se inclinaba desde un concepto bajo el derecho de la elección o la libre elección. Y eso se va perdiendo. Si tú te fijas, casi en todos los currículos en el mundo ya no hay formación política. De hecho, en las propias universidades se está extinguiendo. Y eso nos lleva nuevamente a una democracia de mínimos, es decir, es una democracia en donde la sociedad siente que por elegir ya es demócrata, pero no entiende que ese voto tiene un ejercicio también de responsabilidad alrededor de la decisión que tomas. Claro, totalmente de acuerdo con usted y creo que, bueno, según lo que me comenta, compartimos bastantes similitudes entre Ecuador y México en cuanto a la situación política, pero pues muchísimas gracias por sus respuestas. Eso sería todo por parte de la entrevista, doctor Marco. Jonathan, si me permites, me gustaría cerrar con una reflexión pequeña sobre cuál es la actualidad o el espectro actual de la democracia en Ecuador. Yo me atrevería a decir que en gran parte de Latinoamérica, y es que hay profundas tensiones entre los principios democráticos y las realidades políticas y sociales de los países. Aunque bien tenemos marcos institucionales que tienen esta forma o esta formalización democrática, hay un camino histórico que nos muestra que casi todos los fenómenos sociales alrededor de la política están salpicados por corrupción, por inseguridad, la desigualdad social, el debilitamiento del Estado en su forma, la independencia de los poderes, y casi todo ha quedado relegado a pensar en democracia solamente por el voto. Y yo creo que ese es el principal riesgo al que debemos entrar en una reflexión profunda, pero en una reflexión colectiva, social, desde las bases, desde los líderes sociales, pero también desde la academia y desde el mundo civil, porque la única forma en la que vamos a tener una mejor política y una mejor democracia es cuando la cultura de la participación política desde el ciudadano vuelva a nacer y vuelva a ser fuerte. Estoy totalmente de acuerdo. Yo, como alumno de estudiante de gestión pública, a veces quedo un poco desencantado por la democracia. Me gusta pensar un poco pragmáticamente en cuanto no en ideales, sino con lo que ya tenemos. Y creo que muchas veces suele ser atractivo pues para jóvenes como yo, países que están logrando un avance en educación, en infraestructura, en tecnología, como lo puede ser China. Entiendo bastante las consecuencias de lo que conllevaría transicionar a un autoritarismo,
pero viendo las condiciones de violencia, de falta de educación, de instituciones débiles, a veces creo que últimamente en los jóvenes ha estado creciendo la aceptación de los autoritarismos sobre las democracias. ¿Tiene usted alguna opinión mediante esto? Y de hecho, es lo que las encuestas nos muestran cuando vemos el clima democrático. Cada vez más se buscan gobiernos autócratas o gobiernos totalmente autoritarios, como tú mencionas, Jonathan. Por eso es que el modelo Bukele tiene tanto éxito entre los jóvenes del mundo. Y esos son fenómenos políticos y sociales que están presentes y que además se muestran como un ejemplo vivo de que las cosas son posibles. Y a veces eso también marca un riesgo, ¿no? Porque cuando nosotros pensamos en gobiernos autoritarios, autócratas o gobiernos de definición totalitaria, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el largo plazo? Gobiernos que buscan perennizarse en el poder, lo que hace que definitivamente la democracia se vuelva nada. Claro que sí, sí, al efecto péndulo. Pues muchísimas gracias por su tiempo, doctor, y muchísimas gracias por sus respuestas. La verdad quedo encantado con el capítulo que va a salir, entonces, si se publica, se lo voy a estar compartiendo mientras va para la tarea, pero muy seguramente Azul lo publica porque ya sé cómo es. Muchas gracias, Jonathan. Esperamos que así sea porque ha sido un esfuerzo de reflexión, como te digo, y pues Azul sabe muy de cerca todo lo que ha implicado el análisis desde años atrás que trabajamos con ella y con el grupo de democracia de Auskal. Así que ahí también hay una corresponsabilidad de poder formar políticamente la sociedad. Claro que sí, pues muchísimas gracias, doctor. No le quito más tiempo y espero Ha sigamos en sido un contacto. gusto, Jonathan, y tú mencionabas algo que lo voy a retomar así como a cierre, casi ya más de amigos. Y en realidad, mira, México y Ecuador comparten una historia muy interesante de muchos años, porque de hecho Ecuador tiene mucha influencia cultural de México en los dichos, en la forma de hablar y en la estructura incluso social. Nosotros hemos absorbido mucho desde la época del cine de oro mexicano hasta acá. Toda nuestra cultura alrededor de Ecuador está dada por México. O sea, aquí Televisa, y, Azteca TV y todo lo demás son parte de nuestro día a día casi. Así que somos hermanos lejanos, pero hermanos al fin. Seguramente también ven el Chavo del Ocho y así, ¿no? Claro, sí, todas esas producciones nuestras, Cantinflas, Javier Solís, el consumo de música y productos culturales mexicanos aquí es muy fuerte, Pues, pese a todo el debilito diplomático y estas cosas que siempre entre políticos pasan, pero siempre ha habido una hermandad muy grande, histórica además. pues de nuestra parte, muchos de los jóvenes crecimos viendo los sketches de Enchufe TV, no sé si los conozcan. Claro, sí, por supuesto. Sí, entonces también nos da una cercanía con lo que es su cultura y sí, bastante parecidos, como usted Por lo dice. que te digo, es que somos muy parecidos en la forma y los efectos. Claro que sí. Así que es un gusto siempre, Jonathan, y cuando quieras, pues tienes mi número también, estoy siempre a tu disposición. Muchísimas gracias, usted también, y aquí tiene su casa en Guadalajara. Que esté muy bien, ¿eh, Muchas doctor? gracias, querido Jonathan. Que estés muy bien. Igualmente, hasta luego.